Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y esta es la emisión número 92 de este podcast, y siendo una emisión par nos corresponde hablar de estos temas de largo aliento, pues que a veces ayudan un poco a tener una perspectiva más amplia de lo que ocurre y entender de una manera distinta nuestros fenómenos diarios. Y hoy creo que convendría hablar un poco acerca del fenómeno de la pandemia en una dimensión un poco distinta a lo que se ha hablado. La mayor parte de los análisis alrededor del bicho tienen que ver con pues cómo enfrentarlo, si sirve o no alejarse de los demás, si sirve o no usar cubrebocas. En ambos casos la respuesta es sí sirve, pero bueno, son discusiones que ha habido en distintos lugares. Hay una gran disputa por construir la narrativa que explique lo que pasó y que sirva para tener una visión política en los siguientes años, y esta, bueno, va a continuar. Algunos culpando a China de incluso haber inventado el virus, esto es falso, pero lo hacen. Otros diciendo que, bueno, pues ocurrió antes y los chinos no avisaron con tiempo. China responde diciendo sí avisamos y ustedes no hicieron nada, en particular países que tienen liderazgos populistas, en donde estos líderes pues simplemente no hicieron caso, menospreciaron el problema, minimizaron la posibilidad de que hubiera una epidemia en su propio terreno, y el resultado ya lo conoce usted. Los crecimientos en el número de contagios, en el número de muertes en países de corte populista son significativamente mayores que en otras partes. Me refiero a España, a Italia, a Estados Unidos, a México, a Brasil, a la India, pero bueno, esto es algo que va a seguirse discutiendo, no va a resolverse rápidamente, y sobre todo, recuerde usted, no se va a resolver con base en conocimientos científicos o evidencias concretas, sino con discursos emocionales, que es como funcionamos los seres humanos, y en particular en este momento en el que nos encontramos. Pero yo de lo que quisiera platicar un poco más el día de hoy con usted es acerca de cómo pues las pandemias no cambian las cosas, no cambian el rumbo en el que se mueve la sociedad. Son fenómenos pues traumáticos, sin lugar a dudas, pueden acelerar procesos que ya están en marcha, pero no vamos a tener una transformación significativa de lo que estamos viviendo. Y lo comento porque pues hay algunos que han estado afirmando que pues con esto del coronavirus va a terminar el capitalismo o el neoliberalismo o algún ismo que se les ocurra. No veo de dónde, no sé cómo es que esto se les imagina. Las pandemias las hemos tenido prácticamente desde que vivimos con animales. Esto ocurrió probablemente hace 11 o 12 mil años, cuando empezamos a establecernos en lugares fijos, y esto nos permitió tener tres tipos de animales alrededor de nosotros: los que utilizamos para comer, como las vacas, borregos, marranitos, pollos; los que utilizamos como compañía, mascotas, como los perros y los gatos; y los que viven de nosotros, los parásitos, como ratas y ratones. Los tres tipos de animales nos transmiten algunos bichos para los que los humanos no estamos totalmente preparados, y de ahí vienen la mayor parte de nuestras enfermedades. De aquí, por ejemplo, viene la idea que escribe el señor Harari en su famosísimo libro Sapiens, aquí en español traducido de Animales a Dioses, en donde dice, bueno, es que la agricultura fue el gran fraude, los seres humanos viven peor desde que hay agricultura. Esto no tiene mucho sentido. El libro es muy bueno, sin lugar a dudas, pero tiene algunos, me parecen, errores de discurso que lo acaban haciendo menos bueno hacia el final, y que van a convertir los siguientes libros del señor Harari en cosas que yo creo que no vale la pena leer, no son muy útiles. Pero la idea, sin lugar a dudas, en general,
general del libro es muy buena, y este error alrededor de la agricultura tiene que ver con evidencia que sí tenemos de que las personas, los seres humanos que empezaron a sembrar, a vivir en un solo lugar, a tener animales, pues se enfermaban con más frecuencia, por razón obvia, porque vivían con animales, y los bichos empezaron a moverse de una especie a otra, bichos desde microbios, bacterias y virus, y los tres tipos de bichos nos generan enfermedades distintas, algunas sumamente graves, y en algunos casos, por la velocidad de transmisión y su impacto, generan estas pandemias de las cuales tenemos registros históricos en distintos momentos del tiempo. La verdad es que solo se registran aquellas pandemias en donde se moría un porcentaje muy grande de la población. Mucha gente se queja de que nunca hemos vivido peor que ahora, pero es que no conocen cómo se vivía antes. Antes sí se moría la gente muchísimo, y una enfermedad que se llevara al 10 o el 15% de la población ni siquiera se registraba. Los registros que tenemos corresponden a enfermedades que de pronto se llevaban al 30, 40, 50% en la población, y estas son las famosas pestes de las cuales tenemos evidencia documental. Por ejemplo, en los tiempos de Marco Aurelio, estoy hablando del siglo II de nuestra era, hubo una peste bastante considerable que se llevó a la mitad de la población. Regresó hacia el siglo VI y se le conoce como la plaga de Justiniano, y también se llevó a la mitad de los habitantes de Europa en esa época. En el siglo XIV, la famosísima peste negra, también 50% de una población más grande ya para ese entonces, y en aquella época la mortandad ocurrió en toda Europa, en buena parte de Medio Oriente y en buena parte de Asia Central, e incluso tenemos registros de China de esa época, en donde pues te morían parejito, y le digo, la mitad de los seres humanos. No hablamos de cosas menores, eran realmente enfermedades muy muy serias. La de hoy, la que tenemos enfrente, no se parece. La mortandad esperable del coronavirus a duras penas rondará el 5%, no el 50%, es decir, es 10 veces menor, un orden de magnitud parecida a la que tuvimos hace 100 años, la famosa influenza española, que también pudo haber matado al 5% de los seres humanos. En la estimación más grande que hay, se cree que murieron 100 millones de personas de los 2.000 millones que vivían en aquel entonces. Hoy andamos cerca de los 8.000 millones, el 5% de la población serían 400 millones, que pues sí suena grande, y además hoy tenemos una gran diferencia con todas las plagas previas. Hoy sabemos por qué ocurre, y puesto que sabemos por qué ocurre, nos parece falto de ética no actuar para impedirlo, y esa es la razón por la cual se empezaron a tomar medidas, casi todas ellas asociadas al distanciamiento social, para impedir que hubiera un mayor problema. Algunos se quejan de que estas medidas de distanciamiento derrumban la economía y provocan una crisis muy seria, y que hubiera sido mejor no hacerlo. A mí me parece que están equivocados. Cuando uno tiene enfrente una enfermedad como la que tenemos ahora, tiene que actuar para evitar que se extienda, y paulatinamente ir encontrando medidas para resolverlo, medicinas y, si tenemos suerte, vacunas. Cabe mencionar que la pandemia de 1918-19, la influenza española, no se resolvió porque hubieran encontrado medicinas o vacunas, se resolvió porque el virus se fue haciendo menos letal con el tiempo, y eventualmente se convirtió en el virus que usted conoce, la influenza de cada año, el H1N1 famoso, que nosotros llegamos a tener en una versión un poco más violenta en 2009, y que tenemos cada año en estos regresos de la influenza, para los cuales tenemos una vacuna que hay que ir modificando cada año, porque la cepa del virus se modifica, pero ya no tiene el efecto que tuvo la de aquel entonces, y fue una transformación del virus solito, no hubo medicina o vacuna. Por alguna razón así ocurrió. Eso
significa que ahora podríamos tener esa misma fortuna y que el coronavirus actual tuviera estas modificaciones que lo hicieran menos letal. Ojalá así sea, ojalá haya medicina, ojalá haya vacuna, pero mientras lo sabemos, es importante tomar las medidas que hemos comentado en otras ocasiones. Pero le decía, todas estas eventos de pandemia no modificaron el rumbo de la sociedad. La plaga que le tocó a Marco Aurelio no terminó con el Imperio Romano. Este duró todavía 200 años más, que se vino abajo por otras razones totalmente diferentes, no asociadas a la enfermedad. La plaga de Justiniano, podría uno decir, bueno, a lo mejor tuvo que ver con las posibilidades de expansión de los musulmanes. Recuerde usted que Mahoma aparece, escribe y organiza el Islam en el 620, y esta plaga que le comento pues ocurre en el 540, 550, de manera que dice uno, pues como se murió la población, por eso pudieron los musulmanes extenderse tan rápido. Pues suena bonito, pero no parece que sea así. Es más producto de un enfrentamiento absurdo entre Bizancio y los partos, lo que abre las posibilidades para la recientemente creada religión, el Islam, que efectivamente se expande rapidísimo, pero no porque antes hubiera habido peste. Lo mismo, la del siglo XIV, tiene un impacto relevante en materia económica, puesto que muere la mitad de la población, pues se quedan sin mano de obra, y de pronto la mano de obra se vuelve más relevante que la propiedad de la tierra, y esto muchas personas lo asocian al proceso con el cual va cambiando la economía mundial. Yo pienso que no tienen de dónde agarrarse. Sí ocurre efectivamente la mortandad, el aumento en el salario real de los trabajadores, la reducción de la renta, pero de ahí no surge el capitalismo ni nada parecido. En mi opinión, esto es muchísimo más claro, su relación con la invención de la imprenta y la gran transformación mental que esto significa durante el siglo XVI. No solo mental, recuerde usted que la imprenta, los libros, se convierten en la primera industria propiamente hablando, que genera riqueza relevante, empleos, producción acelerada, de lo cual se va a aprender para ir haciendo posteriormente otro tipo de industrias también exitosas. Entonces, pues no, esas plagas no cambiaron mucho. Diría uno, bueno, la influenza que ocurrió en 1918-19 debe tener un efecto sobre la economía. Yo diría que es posible, pero no es tan relevante como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que ocurrió poco antes de esto, y que es la que destruye por completo la forma de vida previa, le quita todo el poder a la nobleza o la aristocracia, convierte a los obreros en una fuerza política relevante, en particular en países europeos, abre el primer espacio significativo para que las mujeres participen en la vida pública, algo que se va a extender durante el resto del siglo XX, pero pues no veo cómo asociarlo con la enfermedad. Y lo mismo creo que pasa hoy. No percibo cómo la pandemia podría cambiar nuestra forma de vida. Sí va a ayudar en algunos procesos que ya estaban en marcha y que se están acelerando. Uno, por ejemplo, es la digitalización de la vida. Estamos aprovechando hoy un montón de herramientas que ya teníamos, pero usábamos poquito, y de pronto nos dimos cuenta que son maravillosas. Entonces, por ejemplo, el señor inventor de Zoom, pues ahora es multimillonario, ha multiplicado prácticamente por 100 el valor de su empresa en el transcurso de este último año, y qué bueno que le vaya bien al señor, porque nos dio una herramienta con la cual estamos funcionando mejor que sin ella. Lo mismo está ocurriendo con quienes venden a través de internet, las empresas de paquetería y mensajería, y quienes estaban acostumbrados a vender en su changarrito, pues nadie los va a ver, pero este fenómeno ya estaba ocurriendo. Recuerde usted que en Estados Unidos durante los últimos 4 o 5 años habíamos tenido una caída brutal del valor de las bienes raíces comerciales, precisamente porque la gente se había ido moviendo a
a Amazon. Esto no se había extendido en otras partes del mundo porque pues muchas personas no querían comprar por internet, o les gustaba aprovechar el día de compra para pasear, o le tenían miedo a usar la tarjeta de crédito a través de estos sistemas. Bueno, pues ya cambió esto y ya todo mundo aprendió. De manera que vamos a tener un mercado distinto, pero insisto, no es que sea un cambio producto de la pandemia, sino que se aceleró gracias a ella. Creo que lo mismo está ocurriendo en materia energética, y aquí es muy interesante el fenómeno porque se ha combinado con esta guerra comercial que tuvo la OPEP con Rusia, primero Arabia Saudita contra Rusia, los dos contra Estados Unidos, el hundimiento de precios, pero sorprendentemente lo que estamos viendo es una aceleración del proceso de transformación hacia fuentes alternas de energía. El uso del sol, el uso del viento, empiezan a ser muchísimo más atractivos que antes, no por la pandemia, es porque el costo de una unidad energética producida por sol o por viento se ha reducido de manera espectacular en el transcurso de los últimos 50 años, y esto pues es más notorio en los últimos 10 años. De eso se tratan los crecimientos exponenciales. Entonces, la capacidad de producción que tienen las celdas fotovoltaicas, por ejemplo, hoy las hacen baratísimas, muy competitivas. Ya de hecho no se requiere subsidio en muchas partes del mundo para que esta producción energética sea negocio, y entonces todo el mundo se está moviendo hacia allá. Y uno hubiera pensado, bueno, pues ahorita que bajó de precio el petróleo, pues sería el momento para que la gente vuelva a comprar petróleo y gas y se olviden de andar invirtiendo en los molinos o en los paneles. Pues viera usted que es exactamente al revés. Y la explicación para mí es bastante lógica, puesto que durante este año la actividad económica se viene abajo. No se va a vender. Usted, si produce autos, pues no va a haber quien se los compre este año. Entonces, ¿por qué no aprovechar este año para hacer la transformación a los autos eléctricos e híbridos de una vez? Si de cualquier manera no se va a vender, hombre, aprovechemos el tiempo para hacer la reconfiguración de la planta productiva. Eso es exactamente lo que ocurrió en 2001, que es cuando China entra a la OMC, y por eso se mueven a China. Vuelve a ocurrir lo mismo en 2009, y es el momento que aprovechan para empezar a salirse de China, y ahora nos ocurre alrededor de esta pandemia. Cada vez que hay una recesión, las grandes empresas aprovechan el momento para reconfigurar su producción, considerando pues las tendencias en las que se han estado moviendo. Y hoy la tendencia es esa: vámonos a energías renovables, porque eso es lo que va a ser negocio en los siguientes años y décadas. Ya nadie quiere estar utilizando carbón, ni combustóleo, ni aceites, casi ni gas natural, porque todos estamos convencidos de que eso es un riesgo innecesario en términos del calentamiento global. Y si ya es negocio producir con energías alternas, pues vámonos para allá. Ahora, si todo esto que le platico le suena un poco extraño visto desde México, pues es que aquí estamos en otro mundo, ¿no? En México estamos precisamente regresándonos al carbón y al combustóleo, nos estamos olvidando de lo digital, porque lo importante es tener pollos en la casa y un par de zapatos, y con eso se debe vivir feliz, nos dice el señor que vive en el Palacio Nacional, que es el museo más importante que teníamos acerca del poder en México, y que ahora es ocupado por su familia. Bueno, pues son las perspectivas diferentes que tienen los grupos políticos, pero viéndolo en esta visión más amplia que le propongo, creo que podemos darnos cuenta de que las pandemias no cambian rumbos, pero sí aceleran procesos, y el proceso que se está acelerando ahorita, me parece, es el movimiento hacia energías renovables y el movimiento hacia una economía digital, que va a implicar también más trabajo en casa, formas distintas de colaboración. Es muy probable que tengamos también una transformación en la manera como nos relacionamos económicamente, es decir, que por fin nos demos cuenta que los empleos son algo propio del siglo XX, no existieron antes y no van a existir después, y que la manera como debemos trabajar no se asocia a estar 8 horas encerrado en un cierto lugar haciendo cosas que no tienen mucho sentido. Eso, me imagino, muchos ya lo habían percibido. Bueno, ahora creo que lo van a percibir todos alrededor del fenómeno que estamos viviendo. Vamos a ver qué oportunidades abre esto, porque más allá de las dificultades que tengamos ahorita y de la indudable depresión económica del 2020, pues
el mundo sigue y en el 21, en el 22, en el 25 o en el 2028, este mundo va a estar funcionando de una manera distinta y creo que en eso es en lo que hay que estar pensando de una vez. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y ahora sí, afortunadamente creo que no fue tan amargo el comentario de esta semana, pero la próxima hablamos de coyuntura, entonces ahí regresa la amargura. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerde, muy fácil ponerse en contacto conmigo, macario@macario.mx, en Twitter @macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.